sí le hacemos. Bueno, chicas, ahora sí las escuchamos. Ok, pues buenos días. Somos pues Ariadna Buenos Granados días. y Carla Smith y vamos a presentar lo que viene siendo dentro de la materia de política del lenguaje, la educación indígena y fundamentos teóricos y propuestas de políticas públicas por Fernando Salmerón Castro y Ricardo Porras Delgado. Entonces, como introducción, la política del Estado se convirtió en la herramienta más poderosa para el avance de este propósito. Dentro de la educación para los indígenas, tuvo características especiales no solo porque buscó interpretar el pasado indígena para construir una identidad nacional moderna en el seno de las propias comunidades indígenas, sino también porque pretendió convertirse en una forma de unir a los indígenas en esa modernidad revolucionaria mestiza. Ese sentido de nacional implicó aceptar la existencia de fuertes diferencias económicas, políticas y sociales, pero sin embargo, de manera coincidente, se subrayó el carácter residual de tales diferencias. De acuerdo con esa interpretación, las discrepancias de la lengua, la cultura y las tradiciones y también las formas de vida eran consecuencia de un atraso histórico y desaparecerían en la medida, perdón, que los indios se incorporaran a la modernidad. Esa manera de indio se me hace como muy despectiva de manejarlo, pero así lo manejan en el texto, ¿eh? Así lo manejan muchos intelectuales y ahorita lo vamos a discutir. Sí, de hecho no me gustó nada esa parte, pero bueno. En ese contexto de lenguas y culturas, los pueblos indígenas fueron considerados primitivas y sin ningún valor. Las políticas públicas apuntaron hacia la meta de construir un México culturalmente homogéneo. Las diferencias de costumbres, lenguas y valores, tradiciones y formas de trabajo, eh, lo que viene siendo aprendizaje y asimilación de nuestras costumbres y formas de vida, que indudablemente son superiores a las suyas. Es así como que muy elitista, pero bueno. Desde las instituciones, el Estado se pretendía que el indígena dejara en forma definitiva de hablar su idioma, que aprendiera y utilizara únicamente el castellano, para así lograr que los mexicanos hablaran una sola lengua, pero además el proceso de incorporación también consideraba la gran importancia el desarrollo de la comunidad. O sea que como que aquí había dos vertientes, ¿no? O sea, querían que la lengua indígena desapareciera y se castellanizara, pero también estaba como que no perder la pertenencia de ser de comunidad, o sea, como que estaban en conflicto. El proceso de construcción de una patria mestiza y moderna se basaba en un territorio indiviso, una historia y una lengua única. Con este proyecto nacional orquestado por el Estado, lo cual selló la orientación de las políticas públicas, las referidas a los pueblos indígenas concebían su incorporación al proyecto nacional como proceso de asimilación forzada que significaba su absorción por la sociedad y la cultura mayoritarias, sin respeto a las diferencias bajo su tutela del Estado. Ay, lo que ven en esa parte las centraremos en dos propuestas de educación y las posicionaremos y las posiciones que han tomado en años recientes. Lo que vienen siendo otros actores sociales para proponer diferentes formas de abordar la educación para la población indígena, nos referimos especialmente a la educación bilingüe bicultural y a la educación intercultural bilingüe, y a las perspectivas que tienen otras propuestas gubernamentales de educación propiamente indígena. Estas últimas impulsadas por los cambios que tuvieron su origen en las críticas desatadas por el levantamiento del ejército zapatista de la Liberación Nacional, conocida en su tiempo como el EZLN, no sé si recuerdan ese, en 1994. Bueno, yo sí me acuerdo muy bien porque era como que en mis tiempos de primaria y secundaria. Y en el desarrollo esperamos mostrar que las políticas educativas de la modernidad y
y los modelos de posmodernidad que han normado la educación para los grupos indígenas no han logrado hasta hoy contribuir sustancialmente a un desarrollo autónomo, al fortalecimiento de proyectos de consolidación efectiva de la lengua, cultura e identidad en los pueblos en México. Ahora, el siguiente tema es el Estado mexicano y la educación para los indígenas. Todo el tiempo, el tema de su incorporación y su como conversión lingüista ha sido como motivo siempre de polémica, porque sin la discusión que hayan participado significativamente los pueblos indígenas, a lo largo de este proceso, los indígenas han sido sujetos de un trato especial, considerados primero como pecadores y profanos, fueron conocidos, conducidos por el camino de la redención y de la verdad. Instrumentos para su conversión al cristianismo y su evangelización y castellanización fueron los primeros como, bueno, aquí maneja una palabra media rara, pero técnicamente como tipo conejillos de India. Eh, ahora sí para esa transformación, ¿no? Al mismo tiempo, se fue limitando el control sobre sus territorios y se introdujeron limitaciones al ejército autónomo y su cosmovisión sobre el territorio. En el mismo proceso, su cultura y su lengua se confiscaron, documentaron, estudiaron y clasificaron y ordenaron, pero nunca fueron invitados a participar plenamente del proceso de construcción nacional. En lo que se refiere de manera específica al terreno de la educación, resulta indispensable revisar las características de este proceso histórico, las políticas públicas que le dieron el sustento, así como los actores y las distintas acciones realizadas para dar causa y atención a los planteamientos de la educación para los indígenas. O sea, como que querían que fueran partícipes, pero no los incluían. Es así como que bueno, en esta lectura, en todo lo que pude rescatar así, generalmente es como que sí los querían hacer partícipes, pero los ignoraban al mismo tiempo, o sea, y al mismo tiempo querían que desaparecieran la lengua tal cual, pero sí, no me gustó el texto del profe, está muy Está muy fuerte, crudo. sí, está muy fuerte, la verdad. El siguiente subtema, el modelo evolucionista, positivista y la enseñanza del español. Dicho enfoque propone un modelo que emplea solo el español, excluyendo cualquier posibilidad de usar las lenguas indígenas en el proceso educacional. En el sistema educativo mexicano puede verse esta presencia desde el final del siglo XIX hasta la primera mitad de los años, de los años 60 del siglo XX. Se pensaba que la asimilación y la integración a través de la escuela eran el camino más poderoso para transformar a los indígenas en mestizos. La propuesta del Estado mediante esas políticas públicas específicas parecía el camino más directo hacia la integración de los indígenas a la vida y a la cultura nacional definida, así como si fueran animales, ¿no? O sea, tipo, pero pues obviamente no. Bueno, pero siento que es de la manera en que como que los trataban. Bueno, ya a lo mejor todavía en algunos lugares es así, pero ya no es tan marcado por la misma situación de que queremos la rehabilitación de la lengua. Pero sí está muy fuerte el tema, profe. Uno de los promotores más importantes de esta política fue sin duda Rafael Ramírez, con base en sus propuestas de la escuela rural y el uso del castellano como único idioma nacional, que fue de Ramírez, bueno, 1938 a 1976. Y Rafael Ramírez era de origen náhuatl, para que vayan viendo. No, y es como Hitler. Pero bueno, desde la perspectiva, incorporar al indio a la civilización significaba occidentalizarlo, reemplazar sus formas culturales y convertirlo a la vida mestiza, llevándolo al uso del español
y a la lengua escrita como únicos medios de comunicación. Como primera base, la escuela rural consideraba además la educación de las comunidades completas, no solo de los individuos jóvenes y adultos. Para lograr este objetivo, también daba un papel central al maestro rural como pilar, perdón, del desarrollo de la comunidad. O sea, como que estaban en contradicción, profe, aquí yo lo veo así, o sea, sí se implementaron a los maestros rurales, pero aún así querían castellanizar a las comunidades indígenas, o sea, como ¿Sí se acuerdan cómo medio, se llamaban estos al principio? Las escuelas que eh, había en los pueblos se llamaban misiones culturales y los que iban ahí eran misioneros y le tenían que llevar tres cosas a los indios: jabón, educación y comida. ay, no, está muy, ay, pero bueno. El propósito último de la educación rural consiste en incorporar a la masa campesina, ahora retrasada, a la cultura moderna. Dicho problema general, sin embargo, contiene una serie de puntos específicos que deben atenderse. La pobreza extrema, las pésimas condiciones de salud, el bajo estándar de la vida doméstica, la rutina de las actividades productivas que impide las innovaciones para alcanzar mayor remuneración, el analfabetismo agudo y la desintegración social, a causa de los numerosos grupos étnicos que hay en el país y de los distintos dialectos que le sirven como medios de expresión y la absoluta interpretación rural de trabajar y decidida consistentemente por como, como un nuevo régimen social más igualitario según y más justo en el régimen social en el que vivimos actualmente, según ellos, ¿eh? Durante los años 30, la importancia de la educación en el tratamiento del problema indígena era un tema ampliamente discutido y de manera en que los diferentes congresos panamericanos en los que participaban los maestros apareció reiteradamente. En particular, los congresos llevados a cabo en estos años impulsaron la convocatoria del primer Congreso Indigenista Interamericano que se celebró en Pátzcuaro, Michoacán, de hecho, a partir de en abril de 1940. En el Congreso se destacaba la participación del gobierno de Lázaro Cárdenas y sus autoridades educativas. De esta reunión en la que se sentaron las bases de una política indigenista para todo el continente, derivaron instituciones como el Instituto Indigenista Interamericano y los institutos indigenistas nacionales. Em, sí está muy fuerte el tema, profe. Lo vuelvo a repetir. En ese tipo de la educación es impulsado inicialmente por científicos sociales a fines de propuestas indígenas y se basó en la discusión internacional y se interpretó inicialmente como un sistema basado en el uso de las lenguas nativas para la enseñanza de los contenidos generales enmarcados en los programas escolares. El siguiente tema es, subtema, perdón, el modelo bilingüe y cultural y la creación de la Dirección General de Educación Indígena. En 1978 se decretó presidencial la Dirección General de Educación Indígena, que es la DGEI, y la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Esa transformación administrativa derivó de una reforma educativa impulsada desde el inicio de la década que subrayaba la necesidad de emplear métodos educativos para la educación en las regiones indígenas y exigía proponer la mayor atención al bilingüismo como método de instrucción. Aunque el impulso de una educación bilingüe y bicultural se había dado desde 1971, no había prosperado en el sistema educativo debido a una serie de dificultades tanto técnicas como de instrumentación. Esto más que nada me suena a que como que ya no estaban tan de acuerdo con las iniciativas de al principio, porque estaban como muy elitistas, y aquí ya como que ya como, bueno, ya querían como ya no hacerlo tan
despectivamente, bueno, sí, creo que es la palabra correcta, pero en el Estado seguía teniendo como objetivo principal la castellanización en el grado de preescolar y la alfabetización en el español a partir del primer año de primaria. La innovación consistía entonces en el uso de la lengua materna por parte del promotor bilingüe durante el proceso de enseñanzas y aprendizaje en los primeros grados de primaria. En este periodo no se hablaba de desarrollar las lenguas indígenas, sino apenas de conservarlas. Es lo que hemos tanto discutido, que ya no se enseñaban las lenguas en las primarias y solo se hablaban en las lenguas, o los niños solo hablaban su lengua materna o lengua uno en las casas, pero ya en las escuelas ya no estaba permitido que ellos hablaran su lengua materna, sino que hablaran nada más el español. El mencionado plan se presentó al entonces titular del Poder Ejecutivo y más tarde, en 1982, fue publicada una versión abreviada con el título Proyecto Educativo de los Grupos Étnicos Mexicanos. Sin embargo, debido al entramado de la política educativa y a los prejuicios de los actores, entre 1979 la educación indígena continuó vigente en el medio indígena y la aplicación del Programa Educativo Nacional en español. La propuesta indígena se mantuvo como un ideal que no tenía cabida dentro de un marco político y socioestructural dominado por tendencias a la homogeneidad cultural de origen colonial. O sea, como que sí estaba presente, pero no estaba y no estaba presente a la vez. Los funcionarios indígenas responsables técnicos que vendrían siendo los antropólogos, los lingüistas, los pedagogos, sí, y los psicólogos, que vendrían siendo ellos los promotores bilingües que tenían a su cargo la educación escolarizada en el medio indígena central y estatal. Pronto se dieron cuenta de que además de señalar los fundamentos ideológicos y políticos del proyecto, era importante establecer estrategias de adaptación de la currícula nacional o su transformación hacia un proyecto, pues ahora sí que realmente indígena. Para poder impulsar los cambios fue necesario desarrollar todo un marco institucional, un currículo de materiales didácticos y contenidos pedagógicos que hoy deben ser sometidos a una profunda evaluación. El siguiente subtema vendría siendo los programas de educación inicial. La educación inicial para niños indígenas menores de 3 años ha recorrido un largo camino de cambios en sus marcos teóricos, metodologías, apoyos didácticos y propósitos originales, así como sus ámbitos de trabajo. Para 1995 se instrumentó como servicio educativo con el propósito de dar atención atención no escolarizada a niños y a padres de familia indígenas. Dichos centros han trabajado mediante la delimitación de como microrregiones, de acuerdo con su localización en municipios y localidades. En este marco o en este punto, se enfoca en 2 puntos que vienen siendo los profesores bilingües, que viene siendo maestros y maestras indígenas cuentan con pocos apoyos didácticos como libros de texto o cuadernos de trabajo, guías, lo que viene siendo la literatura o textos libres en lengua indígena. Al respecto, se debe subrayar que en algunas zonas escolares de este tipo de textos, aunque existan, están almacenados porque los profesores no les encuentran utilidad debido a que sus capacidades de lectura y escritura en sus lenguas son limitadas. Es posible afirmar que a pesar de que se ha incrementado la exigencia al respecto del perfil académico que debe tener el personal docente bilingüe, en muchos lugares el nivel académico sigue siendo bastante pobre. Por ejemplo, en 1963, los promotores bilingües fueron contratados
con solo demostrar que habían terminado la educación secundaria o incluso la primaria terminada. Pero como en ese nivel no se consideró suficiente, en 1993 se exigió el bachillerato pedagógico. Sin embargo, a pesar de esta exigencia de los cursos de capacitación y de inducción a la docencia por la DGEI, lo que viene siendo en 1986 a 1987, a los profesores les faltaban conocimientos de pedagogía y didáctica, y lo que, lo que los obligaba a pegarse literalmente a los libros de texto gratuito y a las guías didácticas comerciales, las que todos conocemos en las primarias, ¿no? Las de Trillas, Fernández Editores, Limusa, Océano, y todas esas editoriales que manejaban las guías escolares. No sé si se acuerdan de las guías escolares, ya que son los únicos materiales de los que se pueden valer y aplicar ese tipo de programas nacionales. Y el otro punto son las evaluaciones. En el 2006, en el programa de evaluación internacional de los estudiantes, que viene siendo, ahora sí, bueno, por sus siglas en inglés, dice que se maneja como PISA o PISA. terminó, terminó su primera fase de evaluación, de evaluaciones de los conocimientos y las habilidades de los alumnos de 15 años de los países y miembros como del occidente. Dichas evaluaciones examinaron el rendimiento de los alumnos en áreas, ahora sí como temáticas básicas. Estudiaron también una amplia gama de resultados educativos, entre los que destacan la motivación de los alumnos para aprender, sus opiniones sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. Además, examinaron la variación de su rendimiento en función del sexo y del grupo socioeconómico. Ahora sí que continuó ubicando a los alumnos de telesecundaria en los niveles más bajos de desempeño académico. En comprensión de lectura y en matemáticas estuvieron por debajo de la medida nacional. Sabemos que la mayoría de las escuelas se encuentran en el medio rural e indígena, por lo que ahora, como antes, a esta población nuevamente le cargan todas las culpas del atraso y de los malos resultados que obtienen ahora sí que a los escolares en el ámbito nacional. Las telesecundarias, que constituyen alrededor del 60% de las escuelas de nivel, bueno, de este nivel, se caracterizan por ser un solo o por tener un solo maestro por grupo, en lugar de uno por cada materia. Hay incluso telesecundarias que cuentan con un solo docente para atender alumno de los 3 grados. Aquí así como que se ve el grado de, pues ahora de, ¿cómo lo podría llamar? Pues de desinterés, porque independientemente de que han sacado muchos programas y todo eso, siguen manteniendo a a la población indígena, ahora sí como, pues siempre como ignorantes y todos en los rangos sociales, siempre por debajo. Entonces sí está un poquito, perdón, fuerte el texto. Y pues ahora sigue mi compañera Ari. Muy bien, Carlita, excelente reflexión y excelente resumen. Ahorita vamos a comentarlo. Sí, profe, gracias. Bueno, mi tema, el que voy a exponer un poquito, a decir acerca de qué se trató, este subtema de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y su enfoque. Bueno, pues en este apartado dice que empieza con una serie de acuerdos, puede ser reglamentos. Es aquí ya donde entra la política educativa y todos los tratados que se han requerido para producir este
esta Coordinación General de Educación Bilingüe, dice que a consecuencia de todos estos movimientos indígenas en los años 90 y en respuesta concreta al movimiento zapatista en 1994, el Estado mexicano tuvo que hacer una revisión acerca de lo que estaba haciendo, acerca de las políticas de lenguaje y de las educativas también, donde le da como este pensamiento de cambiar su visión para ya no de ser un plan donde tiene que homogenizarse todo a ser solamente un país donde se hable el español, sino que ya deben de aceptar que hay varias culturas y lenguas que constituyen este territorio. Dice que a causa de esto se firmaron varios acuerdos, y los voy a leer los acuerdos que se firmaron con sus fechas y todo. A causa de esto se asumió los compromisos adquiridos en la firma de instrumentos como el Convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales o la Declaración Mundial de la Educación para Todos en 1990. Por otra parte, se firmaron acuerdos como la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO en el 2001, la Convención para la Proyección y la Proclamación de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO en el 2005, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2006 y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU 2007. Todos estos acuerdos internacionales pueden considerarse parte del marco normativo de la educación intercultural en México. En la actualidad está la Coordinación General de la Educación Intercultural Bilingüe. Bueno, pues estas son todas las políticas educativas que se firmaron en estos tiempos acerca de la educación. A causa de esto, pues se creó esta Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Dice que la creó el gobierno federal en enero del 2001. Dice que tiene varios enfoques, pero el que más lo representa es que dice que debe de proveer educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos y de desarrollar una educación intercultural para todos. Pues esta coordinación general, pues la CGIB, tiene como principal motivo esto, la educación intercultural y bilingüe en todos los ámbitos, desde primaria, kinder, preescolar, primaria, secundaria, prepa e universidad. Tiene diferentes programas que ahorita les voy a mencionar acerca de cómo se llaman. Bueno, pero también aquí nos habla acerca de los cambios de la legislación que se tuvo en nacional, acerca de la diversidad cultural en México. Dice que se implementó la reforma con más específicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, donde dice que se debe reconocer la posición pluricultural en la nación mexicana, sustentada originalmente en los pueblos indígenas. En este mismo artículo se recurre a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y garantiza el derecho de los pueblos de preservar y enriquecer su lengua
lenguas y conocimientos y gubernamental de establecer políticas e instituciones sociales orientadas a lograr la igualdad de oportunidades, eliminar la práctica discriminatorias, así como desarrollar un desarrollo integral en los pueblos indígenas y comunidades mediante las prácticas puestas por los propios. Existen estos argumentos jurídicos y las nuevas legislaciones especifican más acerca de estas políticas educativas que están sustentadas en la Constitución y gracias a estas reformas que se le han realizado constantemente para tener este reconocimiento de que se tiene que buscar una educación intercultural y bilingüe. Dice que también que los principales programas que tiene la CGIB son las son para colaborar con los diversos agentes. Bueno, tiene también otro objetivo específico de la colaboración con diversos agentes operativos del sistema educativo para orientar y desarrollar modelos curriculares de atención a la diversidad, diseño de programas de formación y capacitación del personal especializado, producción y ejecución de materiales educativos en la lengua indígena, promoción de formas alternativas de gestión escolar y atención docente e investigación de asuntos relacionados con la interculturalidad. La CGIB menciona mucho que tiene que ver con la interculturalidad. Dice que ellos la definen como y aplican el desarrollo de construir un diálogo y la convivencia equitativa y respetuosa entre diferentes sujetos. Eso es lo que define la CGIB acerca de la interculturalidad, que permita el diálogo, que sea una convivencia equitativa y que se respeten los sujetos de diferentes culturas. Creo que a grandes rasgos esto es lo que quiere la Coordinación General de Educación Indígena, Educación Intercultural Bilingüe. Bueno, dice que también hay programas en los cuales la CGIB está encargada. Dice que uno de ellos es el programa Apoyo a Innovaciones en Educaciones Interculturales Bilingües, que tiene dos ejes centrales. Dice que se orienta al diseño de innovaciones en educación intercultural y bilingüe y dirige la identificación, apoyo y sistematización de las innovaciones, del enfoque en todos los niveles educativos y sus modalidades. También tiene otro proyecto que se titula el proyecto de la formación inicial de maestros en escuelas normales. Bueno, pues está centrado para 4 años de aprendizaje y diseño de instrumentación en la licenciatura de Educación Primaria Intercultural Bilingüe. También está otro programa que también la CGIB colabora o tiene, es el programa de la formación continua de maestros al servicio de
en servicio. Ya a grandes rasgos, se centra en 4 grandes categorías de atención. 1, los recursos de formación continua, cursos generales de actualización, talleres generales de actualización y desarrollo profesional de equipo técnico. También tiene, bueno, que estos están destinados para los maestros de educación inicial y básica, tanto indígenas como no indígenas. El proyecto de asignatura de la lengua y la cultura es otro proyecto que tiene la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la CGIB. Dice que es propuesta incorporada por el eje de interculturalidad, la enseñanza de la lengua y la cultura indígena en las regiones de escuelas situadas, dice que en un 30% o más de la población, o sea, tiene que cumplir este requisito para poder implementarse esta secundaria ahí, que tiene que tener un 30% de población indígena o más. Que también dice que esta propuesta tiene diversos enfoques o diferentes atienden de manera la enseñanza de los conocimientos y saberes de los pueblos originarios mediante el uso de la propia lengua. Existe también otro proyecto, el proyecto de la creación de bachilleratos interculturales, donde dice que esta propuesta es para una educación medio superior que se lleva a cabo desde el 2005 en comunidades indígenas de los estados de Chiapas y Tabasco. Dice que tiene un seguimiento y una evaluación en 4 dimensiones, que es institucional, desarrollo curricular, materias de diagnóstico y seguimiento de egresados, que brinda atención a jóvenes en regiones que viven en regiones indígenas. Dicen que tengan cultura, que para tener un enfoque cultural y lingüístico. También dice que existe en esta misma coordinación la universidad, exactamente a la universidad que pertenecemos. Dice que se llama el proyecto de creación de universidades interculturales, que es un proyecto estratégico que ha sido impulsado por la CGIB en colaboración con la Secretaría de Educación Superior, y que dice que busca ofrecer una modalidad educativa pertinente a las necesidades de desarrollo de los pueblos indígenas. Dice también que la misión de la Universidad Intercultural es promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social, cultural, principalmente en los pueblos indígenas del país. Esto para revalorar los saberes de los pueblos indígenas y hacer un proceso de síntesis de los avances científicos, fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades y así abrir un espacio para promover la rehabilitación, desarrollo y consolidación de lengua y cultura originaria, para estimular una comunicación pertinente entre la tarea de la comunidad con su entorno, o sea que tengan una comunicación entre estas dos, la universidad y
la comunidad. También está este otro proyecto que se llama el proyecto Lengua, Cultura y Educación en Sociedades Multilingües. Bueno, que este proyecto se centra en en programas de soporte multimedia para el apoyo de educación intercultural bilingüe. Se orienta al desarrollo de estrategias de intervención pedagógica e intercultural, incorporando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Tiene como propósito central desarrollar las habilidades lingüísticas, orales y escritas, reflexiones metalingüísticas en los niños bilingües hablantes en una lengua indígena y contribuir a la innovación de prácticas pedagógicas en el marco de la educación intercultural bilingüe. Bueno, existen varios proyectos más, pero lo que se centran es en la diversidad cultural mexicana para desarrollar un sistema educativo destinada a los pueblos indígenas y para que se desarrollen en un sistema educativo tanto en español como en su pensamiento indígena. Bueno, otro de los temas que voy a tratar aquí es acerca de otras perspectivas contemporáneas de la educación indígena. Bueno, dice, aquí nos habla de tres propuestas o tres perspectivas para una educación. Estos son otras metodologías o aparte de la CGIB, sus propuestas. Estos son diseños por grupos de personas que quieren cambiar un poco la educación que se tiene en los pueblos indígenas, y uno de ellos es la propuesta de los parámetros curriculares. Dice que esta perspectiva de educación se centra en un contexto o surge de un contexto donde las lenguas indígenas no están consideradas como parte de planes y programas de estudios en educación básica, ni contaban con contenidos curriculares específicos para la enseñanza. Está dirigida a niños hablantes de lenguas indígenas, independientemente de que sean bilingües o con diversos niveles de dominio del español. Dice que este grupo de niños representa una gran medida el futuro de sus idiomas, y ellos se encargarán de la posibilidad de la supervivencia de las lenguas. Entonces, está centrado en niños de habla indígena, porque ellos son la supervivencia de la lengua. Dice que tiene esta perspectiva, esta propuesta, tiene un enfoque para la práctica del lenguaje. Dice que está con un modo de interacción, o sea, tiene un modo de interacción donde la producción e interpretación de textos orales y escritos para vincularlas con actividades para que se practique, para que estas prácticas están orientadas con una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a situaciones particulares. La organización del trabajo de esta propuesta
Es un trabajo didáctico que se basa en proyectos y actividades recurrentes. Dice que elabora actividades que tienen un producto que le interesa al docente para que lo desarrolle en un tiempo y que seleccione él sus propios temas y contenidos de acuerdo al grado de escolaridad. Con un propósito didáctico adecuado a cuál él considera viable para que se pueda diseñar y evaluar actividades didácticas a estos niños con diferentes niveles del lenguaje y de acuerdo a cómo ellos aprenden. Bueno, dice que también este programa está sustentado por por programas de estudio de lenguas indígenas, que debe estar en un enfoque bilingüe y adaptarla al contexto. La otra perspectiva educativa es las tarjetas de autoaprendizaje. Dice que esta fue una iniciativa propuesta por educadores de comunitarios interculturales y bilingües de la Unión de Maestros de la Nueva Educación. Dice que estos fueron educadores choles, tzetzales, tzotziles, promotores comunitarios del Programa de Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo y el grupo Las Abejas, con asesoría de académica de Silvia Schmelkers, coordinadora de la CGIB, donde esta propuesta de aprendizaje, las tarjetas parten de la concepción vygotsquiana de la comparación de procesos de aprendizaje de los sujetos es inseparable del conocimiento de su génesis histórica, cultural y, por supuesto, lingüística. Está dirigida para que los maestros que trabajan con niños indígenas busquen distintas opciones de actores que desarrollen a su vez proyectos significativos para el aprendizaje de los alumnos. A los alumnos se les ofrece aprender sobre el manejo sosteniendo del territorio, la tecnología y las pertenencias a su pueblo, para que quieran el ejercicio de ciudadanía, afirmen a su autoestima, afirmen el respeto por el otro, desarrollen competencias para la vida actual y aprendan de otros e interactúen en diversas situaciones comunicativas. Dice que este proyecto, esta perspectiva de utilizar las tarjetas de autoaprendizaje tienen un sustento con unas características específicas. Nos dice que estas tarjetas se tienen que acoplar a
a cada pueblo, porque cada pueblo tiene un contexto histórico social particular que influye en el uso social de las lenguas y en el desarrollo de competencias comunicativas. Dice que también la lengua materna es un mediador de aprendizaje y la comunicación del niño y el niño o niñas en su entorno, porque estas tarjetas buscan mejorar las competencias comunicativas en la lengua materna y el castellano, ayudándolos a expresar sus saberes, sentimientos de manera oral y escrita, con los recursos expresivos propios del lenguaje. Dice que las tarjetas han producido que la lengua indígena esté escrita con un alfabeto de mayor uso y aceptación de las comunidades. Este apartado me interesó mucho porque dice que ellos se tuvieron que adaptar a un alfabeto que sea conocido y que se adapte a los hablantes, no que la lengua o la escritura tengan que adaptarse los estudiantes a él, sino que es al revés. Dice que estas tarjetas enriquecen el conocimiento de la lengua y para que se proporcione la curiosidad o el interés y el respeto por ella, con una pertenencia a su pueblo y a su cultura. Y la siguiente perspectiva contemporánea de educación indígena es la propuesta de educación de lengua indígena de San Isidro de los Reyes, en Michoacán. Dice que este proyecto se llevó a la práctica como un proyecto experimental de la educación indígena. Dice que con este proyecto aumentó la participación de los alumnos y el rendimiento escolar. Que este proyecto o esta propuesta fortalece la lengua indígena y reafirma la identidad del niño. Esto porque él dice que los libros oficiales de primaria en español que se emplean en las comunidades indígenas están hechos para una población hispanohablante. La alfabetización y la enseñanza de contenidos curriculares sean también en español. Y dice que de esta manera, pues, la única posibilidad que tuvieron estos maestros para poder realizar una enseñanza a estos niños fue que los profesores indígenas bilingües no pasaron a la traducción. Dice que los que son 3 profesores los que iniciaron, creo que esta propuesta de educación en lengua indígena de la comunidad de San Isidro. Dice que después de que trabajaron en comunidades lejos de su comunidad y al regresar vieron que esta escuela a la que se implementó este proyecto tenía pues estaba abandonada y muy deteriorada, donde pues los profesores trabajaban pocos días a la semana y entonces pues ellos decidieron organizar todo este proceso para que ellos pudieran aprender los niños su lengua.
ya que pues la mayoría de los niños eran monolingües. Para elaborar, pues como ya les había dicho, para elaborar los planes educativos, tuvieron que pues traducirlos y hacer hacer como sus propios currículos, porque nos marca que esta primaria está dividida en 3 etapas. Bueno, la primera etapa o los primeros años de la primaria de estos niños son que en primero y segundo grado se desarrolla mucho la lengua indígena, que comprende los reglamentos básicos, la ortografía, algunas reglas gramaticales, la lectura y comprensión de textos sencillos. Ya en una segunda etapa, que ya está adaptada como en tercero y cuarto de primaria, dice que las matemáticas se les enseña con operaciones elementales de adición y sustracción, también en purépecha, y también se les introduce el ejercicio, el español con ejercicios de lectura y escritura, y que el trato de cargas gramaticales ya muy estructuradas, o ya cuando se les empieza a enseñar prácticamente el español o una enseñanza en la lengua español, dice que es en quinto y sexto grado de primaria, donde ya para terminar la primaria, el niño debe de alcanzar un bilingüismo funcional, de manera que los alumnos tengan un manejo básico de las 4 habilidades en ambas lenguas. Creo que con esto termino acerca de las perspectivas contemporáneas de educación indígena. Muy bien, Nari, muchas gracias. Hiciste un recuento exhaustivo de esta segunda parte del artículo de Salmerón y Porras, ¿verdad? A ver, díganme rápidamente, chicas, primero Carlita y después Ari, su perspectiva de este artículo. Ay, pues es que como que está dividido en 2 partes. La primera parte, como le digo, se me hace como muy elitista, y la manera en que los llaman está como muy fea, muy... Y pues ya nos vamos casi para que no los mande otra vez fuera de tiempo a su otra clase. Fer. Sí, profe. Adelante una con cosa, lo tuyo. sí, estuvimos haciendo con Jime el resumen sobre nuestro tema, pero hablé con ella hace rato y dijo que no, que les cortaron el internet ahí en casi todo Tirindor, y pues ella no va a poder exponer. Cuéntanos un poco lo tuyo y en la siguiente sesión lo completamos con lo que traiga Jime. Voy a compartir pantalla. Sí, adelante. No sé si ya la estén viendo. Todavía no, pero ahí va. ¿Ya la ven ahora sí? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues el tema que nos tocó a nosotros fue el de las estrategias docentes para un aprendizaje significativo, visto desde un punto de vista constructivista. Y uno de los aspectos claves del tema en general, pues es la relevancia que tienen las disciplinas como la psicología, la antropología y la sociología dentro del ámbito educativo. Y
o sea, todas están relacionadas, ya que todas estas ayudan a desarrollar al individuo de manera social y educativa. Ahora sí, ya dentro de lo que es la aproximación constructivista, tenemos que enseñar no es transferir información, sino crear las posibilidades para construir conocimiento. Esta frase se me pareció interesante, ya que con esta es con lo que dan pie al tema del constructivismo como tal. Y bueno, tenemos que en sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente enfocada a analizar los problemas en la formación del conocimiento del ser humano. Y autores como Vico, Kant, Karl Marx o Darwin, pues han sido de los principales exponentes sobre este tema. Y pues estos en particular tienen la convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para adquirir nuevos conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, o sea, reflexionar sobre nuestras propias acciones, lo que según estos autores ha permitido la construcción de las propias culturas. Y bueno, ahora sí algo que noté en este texto, pues es que hay, te muestra diferentes autores. Están ahorita los que acabo de mencionar. También están autores que se centran así como tal en el estudio del funcionamiento y el contenido de la mente. Los autores tales como Piaget, que son los que se enfocan pues en aspectos un poco más psicológicos, y otros que son un poco más radicales, dice la lectura, al considerar que no existe como que un método así específico o que un método en concreto para la enseñanza o como una herramienta en específico que ayude a construir el conocimiento. Hay unos que creen que eso simplemente es algo que se va dando de forma natural y que no hay como tal una forma concreta de una herramienta en específico, mejor dicho. Y ahora sí, como dices, sin importar cuál sea la postura de los diferentes estudiosos sobre este tema, siempre habrá una duda que pues hasta la fecha va a seguir vigente, es si la mente está en la cabeza o en la sociedad. Y bueno, pues eso también es bastante interesante, porque pues el hecho de que, o sea, te plantean esta duda que se ponen a pensarlo, pues sí es difícil de analizar. Realmente se me hace difícil eso de si la mente está en la cabeza o se encuentra dentro de la misma sociedad. Y bueno, aquí dentro de este apartado pues ya se encuentran los enfoques psicológicos y su relación con la educación. Y bueno, la concepción constructivista del aprendizaje escolar y la intervención educativa constituyen diversas aproximaciones psicológicas a diferentes problemáticas, y esas problemáticas pues son el desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual y en su intersección con los aprendizajes escolares. También la identificación y atención a la diversidad de intereses, o sea, las necesidades y motivaciones de los alumnos en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese punto en especial ya lo habíamos discutido más o menos en la exposición que habíamos hecho con Jimé la vez pasada, donde explicamos que pues cada alumno tiene su propio método de aprender, ahora sí que su propio ritmo, y cada uno aprende ahora sí que a su propia manera, y es precisamente lo que dice este tema, que se necesita pues ahora sí la participación del docente en ese sentido. Necesita identificar, conocer a sus alumnos y saber cuáles son ahora sí que sus cualidades y sus puntos bajos, o sea, identificar completamente todo eso para de esa manera pues ayudar a que todo sea un poco más fácil. También otra problemática es el reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje escolar, dando una atención más integrada a los componentes intelectuales, afectivos y sociales. Yo con esto lo que entiendo pues es que existen muchos tipos de
de aprender en una escuela. O sea, no todo tiene que ser de manera lineal, siempre se pueden encontrar métodos un poco más apropiados para las personas, dependiendo del ambiente, pues. También la búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de estrategias de aprendizaje e instrucción cognitiva. También pues, la última problemática que destaca es la importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como entre los mismos alumnos con el manejo del grupo mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo. Todo esto pues no se refiere más que a la importancia de que dentro de un grupo escolar haya como esa unión, ¿no? Esa participación de equipo, que tanto el docente pues sea como apto para dar todo eso. Es como ya lo mencioné hace rato, no ser todo así pues como de manera lineal, buscar la forma de convivir con sus alumnos para que todo sea como de una manera mucho más amena y a la vez hacer que los mismos alumnos como promover la interacción entre ellos, pues precisamente porque creo que ese es el problema que existe en muchos lugares, que no, simplemente a veces no es fácil trabajar en equipo y pues es precisamente lo que quieren promover con eso, la unión grupal y el trabajo en equipo. Al menos yo así lo interpreto. Dentro de lo anterior mencionado, pues también podemos destacar que la enseñanza bajo el constructivismo se concibe como un proceso a través del cual se ayuda, apoya y dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. Y por ello, la enseñanza desde este enfoque no centra su esfuerzo en los contenidos, sino en el estudiante. Todo este enfoque, pues, es lo que hice aquí, o sea, no es como tal que todo ese esfuerzo vaya dirigido a los contenidos, pues, sí, pues a los temas escolares, sino que se centran más en un sentido más afectivo y más emocional, por así decirlo, con el estudiante. Es precisamente eso, como conectar a ellos desde la mente, desde lo emocional. Eso es lo principal que trata este ámbito psicológico. Bueno, y también existen diferentes tipos y situaciones de aprendizaje escolar. Y pues aquí es que es muy importante destacar cuáles son los tipos de aprendizaje que comúnmente ocurren en un salón de clase, los cuales son estos 4 que podemos ver aquí, los cuales son la recepción repetitiva, la recepción significativa, el descubrimiento repetitivo y el descubrimiento significativo. Como lo dice aquí, pues es evidente que en gran parte de las instituciones escolares, pues casi todo se basa completamente en el aprendizaje por recepción, perdón, y pues sí, eso es cierto en realidad, ya que de cierta forma todo es como... No en muchas escuelas se enfocan tanto en lo que mencioné anteriormente, en volver la clase como en buscar estrategias didácticas para el aprendizaje, sino que, ¿cómo se dice? Todo se basa completamente en diferentes materiales que apoyen a memorizar las cosas, o sea, no tanto hacer que sea algo significativo, sino que sea completamente de memorizar. Y bueno, autores como Ausubel considera que el aprendizaje por recepción surge en etapas avanzadas del desarrollo intelectual del sujeto, cuando éste es capaz de pensar sobre sí mismo y por ende se constituye un indicador de madurez cognitiva, destacando que en las etapas de la infancia el aprendizaje se da por descubrimiento y es cuando el niño va obteniendo experiencias de vida diferentes. Aquí digamos que estoy en la opinión de este autor, Ausubel, estoy como que de cierta forma de acuerdo, pero a la vez no tanto, o sea, porque él considera que ese método de descubrimiento es exclusivamente para los niños, y pues de cierta forma es cierto, porque pues sí, o sea, los niños de cierta forma es eso, van obteniendo experiencias de vida significativas
Y pues sí, o sea, así es como aprenden los niños en base al descubrimiento, a lo que van descubriendo conforme sus experiencias de vida, pero, o sea, no considero que eso deba limitarse solamente a los niños, ya que pues considero que todos podemos aprender de la misma forma, todos podemos ir descubriendo cosas nuevas a lo largo de este camino. O sea, de cierta forma considero que todos podemos aprender de esa misma manera, no solamente, como lo dije, no solamente se puede resumir a los niños. Y bueno, es gracias a todo lo anteriormente mencionado que se puede concluir que el método más apropiado de aprendizaje es el significativo. Y ahí sí estoy de acuerdo, porque pues todo esto podría decirse que lo que nosotros estamos intentando hacer con este proyecto de la danza. O sea, intentamos hacer toda una planeación, una dinámica para que ellos se relacionen con algo que ya conocen, o sea, no van a ver nada como tal desconocido, simplemente que todo sea como que los haga revalorar lo que ya saben. Así que pues por esa razón sí considero que es más importante el aprendizaje significativo. Y para que un aprendizaje sea realmente significativo, los nuevos conocimientos deben ir íntimamente relacionados con lo que el alumno ya sabe, como lo acabo de mencionar ahorita. Y aquí pusimos esta frase que ya habíamos considerado en el proyecto, que es: un niño ama lo que conoce, no puede amar lo que no conoce. Y pues precisamente ahora sí que ese es el sentido de todo esto, hacer que todo eso lo hagan como por gusto y que se sientan familiarizados con lo que están viendo y con lo que están recibiendo. Y por esta razón, pues el docente también tiene la labor de crear un ambiente de interacción con sus alumnos y como lo mencioné también al principio, descubrir cuáles son sus puntos más importantes a tratar y ver cuál método de aprendizaje se ajusta a cada uno, porque pues ya también en una exposición pasada ya habíamos mencionado sobre los diferentes métodos de aprendizaje, que son el oral, el escrito, el kinestésico, y pues yo dije que particularmente me agradaba más los métodos del audiovisual y el kinestésico, ya que esos dos involucran, o sea, en lo personal, para mí el audiovisual siempre ha sido como un poco más llamativo, o sea, no tan aburrido estar viendo pues así todo de una forma tan directa y tan lineal, y el kinestésico pues es algo, ahora sí ya cuando se involucran los movimientos corporales y todo eso como método de aprendizaje, ese es el que considero pues un poco más apropiado para lo que estamos haciendo. Y pues bueno, esto es lo que hicimos apenas ayer en el resumen. Íbamos a dar un poquito más de detalles, pero aquí me se iban a enfocar en esos detalles, así que por mi parte esto sería todo. Muy bien, Fer, muy buena presentación. ¿Qué reflexión te deja este texto? Bueno, pues principalmente que a mí algo en lo que yo siempre he estado de acuerdo, pues es que precisamente no solo deberíamos enfocarnos como un método tan estructural y tan lineal, o sea, entiendo que sí, todo pues se necesita una cierta sistematización, todo se necesita hacer de una forma sistemática, pero aún así considero que hay formas como un poco más amenas de llegar a las personas. Menos y qué mejor ortodoxas. manera que a través de qué mejor manera de hacerlo que por el lado, ahora sí, afectivo, el lado emocional, como lo mencioné hace rato, y pues eso es como que lo que yo puedo destacar, lo que más me llamó la atención de todo esto. Ok, muy interesante. Yo te sugiero que esa parte donde tú hablas de las diferentes formas que tienen que aprender, que tienen para aprender los niños, vayas enfocándola ya al grupo de edades con la que van a trabajar en la danza de los puques y vayan ya pensando en cómo como una tablita, tal vez una hoja de control donde digan, este niño es muy callado, vamos a aplicar esta estrategia. A lo mejor van a ser 5, pero a lo mejor esos 5 son diferentes, sí,
y eso te va a permitir como que aplicar diferentes estrategias y medir al final cómo les fue, ¿no? Eso Sí, sería pues muy interesante. Y lo sí, de hecho, otro, ya. Ujú. al final eso que hablas de que los niños aman lo que no conocen o lo que no conocen, pues yo creo que lo podríamos ir cambiando por el epígrafe de vamos a hacer algo sencillo, ¿no? Ya para que no sea Ujú, vamos a hacer algo sencillo, sino un niño ama lo que conoce, no lo que no conoce, ujú. ¿no? Eso creo que está muy bien, ya lo van encarrerando muy bien, me parece excelente. La siguiente sesión yo voy a darles el tema que ya les había prometido que iba a dar, que es el de la práctica valorada y cómo se aprende desde la comunidad, cuáles son las estrategias que se siguen en la comunidad para aprender. Entonces vamos a ver que es un poco distinto, pero tiene cosas que tocan con el constructivismo, ¿no? El constructivismo es lo que tradicionalmente se ha usado en las primarias para que aprendan los niños, ¿no? Es el modelo que siguen la mayoría de los docentes en educación general, no solamente en educación indígena, ¿no? Entonces es importante que conozcamos en qué se funda ese modelo. Ahora, ya para entrar un poco al tema, dentro de 8 días, les quiero preguntar, ahorita les voy a poner un videíto para que se relajen un poco, pero les quiero preguntar antes de ir a ese videíto, ¿cómo se concibe el estar bien o el sentirse bien desde la perspectiva purépecha? El Sespikuareran, ¿cómo se concibe? ¿Cómo está constituido el ser humano? Bueno, según lo que yo recuerdo, el estar bien es ¿cómo le de? Sesirekan, creo. Creo que ese es. Sespikuareran, es distinto a Sespikuarenan. Sesirekan. Sesirekan es vivir bien. Sespire. Sí, eso es como, pues yo tengo entendido que es estar bien, o sea, o sea, no solo con uno mismo o dentro de sus propios sentimientos, sino que es estar bien con todo el ambiente a tu alrededor, estar bien con la naturaleza, con todo lo que te rodea. Eso es lo que, pues lo que yo Exactamente. más o menos me acuerdo. Sí. ¿Se acuerdan de los 3 tipos de enfermedades? Porque esos son 3 tipos de desequilibrio. ¿Alguien se acuerda? Es las enfermedades buenas, creo. Ok, las buenas, ¿cuáles son? Las buenas son las que las que se crean de manera natural, según yo, las que Así son es, por vejez o porque naturales. sales y te dio Ajá. gripa porque te dio frío, ¿no? Esa es una. Ajá, Ujú. luego, Están las malas, creo que se llaman las las malas, malas, o ajá, las malas, que, que son las provocadas, ajá, ¿verdad? que son las provocadas así, ya sea como lo dicen, por los shikuames, algo así, Los pues como, sucuames, ¿verdad? O sí, las ya cuando personas que alguien nos hace echan mal de como ojo. Ajá. eso, mero. Muy bien, te falta una Y, para que te ganes un punto que te va a anotar Carlita ahorita. y la tercera es la que es impuesta por las deidades, creo, Las como divinas, castigo. ¿no? Ajá, así es como las enfermedades psicológicas, Ajá, ¿no? Como la locura y sí, ese tipo de cosas, ¿no? La depresión, etcétera, ¿no? ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta perspectiva? El ser humano, para los purépecha, tiene una forma tridimensional, ¿verdad? Tiene 3 dimensiones. La Ujú, humana, la divina y la social. ajá, Y esas 3 son las que tienen que estar en armonía. Y que si no están en armonía, pues entonces nos enfermamos, ¿verdad? Y que las enfermedades, ajá, pues pueden ser psicológicas, pueden ser naturales o pueden ser sociales, ¿verdad? ajá. Eso no lo debemos de perder de vista porque vamos a ver que el ser humano es una construcción de ese tipo. Ya lo vimos, ya lo vimos cuando trabajaron el tema del ojo de Dios. Pero quiero que lo Sí. recuerden porque en educación es muy importante. A lo mejor también voy a invitar a Judith Santoyo para que les hable de Jorenguri, ¿no? Que yo creo que les va a servir en el proyecto que están trabajando. Ahorita ya quiero, chicas, al igual que le dije a Fer, que vayan aterrizando esos puntos que nos da Salmerón para que vayamos teniendo una guía de por dónde le vamos a entrar. Ya les pasé un texto que se llama Planificación Lingüística. Más al ratito les digo cuáles son las páginas que quiero que lean cada equipo.
Y eso si nos da tiempo lo presentamos la semana que viene, digo el miércoles que viene, y si no, nos vamos a dedicar a esto que llamamos práctica valorada. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, creo que no, profe. ¿Ustedes cómo andan, Ari? No, me parece perfecto. ¿Sí? ¿Todo va bien? Sí, Ahora los veo más animados que la sesión pasada. No sé por qué será. Si ahora hace más frío. Y aparte yo ando mal de la garganta. no, también está haciendo frío. Ok, miren. Les voy a dar un pequeño contextito del video que les voy a poner. ¿Recuerdan que Ari mencionó en su presentación a un colectivo que se llama Las Abejas? Sí. Ok. ¿Conocen algo sobre las abejas ustedes? ¿El grupo o en general? En general, es un colectivo que se llama Las Abejas. Bueno, pues son animalitos. No, son seres humanos los de ese colectivo que se llama Las Abejas. Así se llaman no. ellos. Del colectivo no sé nada. ¿Alguien de ustedes sabe algo de ese colectivo? ¿No? Digan no, y si no, digan sí. A ver, chicos, ¿saben algo del colectivo Las Abejas? No, bueno, yo no. Bueno, miren, les voy a contar un poquito, porque quiero darles contexto de este video que les voy a presentar. El colectivo Las Abejas es un grupo que se formó en Chiapas. ¿Alguien sabe? Ustedes sí saben de Chiapas, ¿no? Me imagino que saben algo de Chiapas, ¿no? En Chiapas se hablan varias lenguas indígenas, básicamente del tronco maya. Una de las lenguas que se habla es el tzotzil. Entonces, no sé si ustedes recuerden el asunto de Acteal. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de Acteal, Chiapas? No. Bueno, es algo que deberían de conocer y que a lo mejor sus maestros les van a platicar en alguna ocasión, pero yo les voy a dar una introducción a muy grandes rasgos. En Acteal, Chiapas, allá por los años en los que gobernó Ernesto Zedillo, ocurrió una masacre. Mataron a 23 personas, hombres, mujeres y niños. Muchos de los niños estaban en el vientre materno todavía y los sacaron, ¿no? Los mataron así, de esa forma tan cruel y salvaje, ¿no? Y el asunto era porque este grupo no se quiso ir ni con los zapatistas, ni se quiso ir con los que eran contrarios al zapatismo. Entonces los desplazaron. Sí saben qué es el desplazamiento, ¿verdad? Se entiende, pero no realmente qué es. Los corrieron de sus pueblos, porque ellos eran comunidades eclesiásticas de base, ¿no? Y se definieron como sociedad civil. Entonces, al definirse como sociedad civil, se dijeron neutros, que no pertenecían a ningún bando, y por lo tanto, pues por eso los masacran, ¿no? Y por eso es que ellos huyen y están en campamentos desde ese entonces en condiciones muy difíciles. Entonces, es interesante que un colectivo así en condiciones tan complicadas haga una propuesta de escritura, una propuesta de educación en lengua indígena, ¿no les parece? Entonces es interesante, ¿no? De repente nosotros decimos, no, pues es que me falta esto, me falta aquello, pero a veces las condiciones que nosotros tenemos son mejores que las que tienen otros, ¿verdad? Y también hacen música. Hay un grupo que se llama Coro de Acteal y es el que les voy a presentar ahorita. Entonces, cuando regresemos, ahorita relájense, cuando regresemos vamos a platicar acerca de qué les parece esta experiencia de este grupo. El coro de Acteal se ha formado y está llevando mensajes de paz. Es que no queremos que sufran ustedes
sus hijos e hijas, sus nietos, en otras partes de la República Mexicana sufran como nosotros sufrimos en Acteal hace ya casi 13 años. Cuando hay justicia, hay paz, hay tranquilidad, hay dignidad, entonces se vive la armonía. Cuando no existe todo lo anterior, entonces no hay armonía. Y es entonces que todos y todas, si el coro de Acteal tiene esta tarea, esta misión de llevar la voz de la sociedad civil Las Abejas, de llevar la voz de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, y dar a conocer que esa sangre derramada no sea en vano. Un río de lágrimas florece ahí en el paraje de Acteal, y todos los niños que ahí mueren jamás han tenido una vida. El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador, y clama los hermanos masacrados en medio de la guerra y el dolor. No puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo no puedo callar, no puedo callar. Me van a perdonar, amigos míos, pero yo tengo un compromiso y tengo que cantar la realidad. Yo vi morir al pobre la miseria, la muerte lo atacó en el cafetal, de sus pulmones no quedó una huella, pero dejó al patrón un dineral. Cada minuto muere en nuestros campos un niño de fatal desnutrición, y el perro que se gasta el potentado devora su filete de exportación. No puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo no puedo callar, no puedo callar. Me van a perdonar, amigos míos, pero yo tengo un compromiso y tengo que cantar la realidad. Tras mi Río de Janeiro se divierten en ríos de placer y carnaval, mientras que en otros lugares se muere por la falta del pan. Y mientras las naciones poderosas pueden echar el trigo en alta mar, los cínicos
ricos exponen sus razones para subir el precio más y más. No puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo no puedo callar, no puedo callar. Me van a perdonar, amigos míos, pero yo tengo un compromiso y tengo que cantar la realidad. Bien, ¿qué les parece el coro de Acteal? Lleno de sentimientos y de una tristeza muy profunda. Ujú. Ok, ¿qué más ves ahí, Ari? Ari, Mande. ¿qué más viste ahí? Una protesta. Ajá. Ok. Muy bien, Ari. Gracias. Fer. Pues sí, efectivamente se me hizo pues como muy triste. O sea, es como, pues sí, como la realidad, pues esa triste realidad que vivieron. Y como dijo Ari, pues lo veo más como una protesta, como una lucha, más como una lucha, pues también. Ujú. Eso es lo que yo. Muy bien, Fer. Muchas gracias. Carlita. ¿Estás ahí, Carlita? Bueno. Ahora vamos a preguntarle a Tata Manuel. Tata Manuel, ¿andas acá? A ver. Listo. Ah, sí, Tata Manuel, sí. ¿Tú que viste en el video? Tú ya conocías a las abejas, ¿no, Tata Manuel? Un poco, pero no, había visto de fondo que fue la causa, inclusive, pues sí, siempre pregunto, bueno, siempre me da curiosidad por preguntar, ¿no? Y híjole, pues no sé, yo, en ese tiempo, no que lo haya vivido, sino que lo había visto. No sé si esa fue la masacre que se dio más o menos allá por, casi acercándose a Navidad, ¿no? El 24, 25. 22 de diciembre, sí. Es esa, Sí, Tata Manuel. sí, el error de diciembre, pues. Y me acuerdo yo porque... No, esa es otra cosa, Tata Manuel. Ah, no, El eso es... error de diciembre es económico, esa es otra cosa. no, Entonces, ese sí me acuerdo porque había muchos ataúdes, inclusive medios, en ese tiempo los medios nacionales que transmitían solamente eso y que Acteal. Nada más que había visto también otra anterior en el campamento donde los entrevista Ricardo Rocha, que ya estaban en esa y de hecho esa entrevista existe, está en YouTube, en donde los entrevistan y dicen pues que qué onda, ¿no? Y decían ellos que venían escapando y ya estaban en una montaña que no podía decir su nombre. Y donde estaban ellos, pues, o sea, está triste, pues, porque es en un campamento donde no hay casas, o sea, y estaban niños chiquitos y sin zapatos, o sea, así como viven los de allá, pues, o sea, con guaraches y en veces sin guaraches. Pues ya bien cansados porque los entrevistaron y decían que ellos tenían ganas, pues, de que se les quitara todo esto, pues, que tenían enfrentamientos, que ellos estaban en solidaridad, o sea, estaban en paz,
no estaban con ni uno ni con el otro. Y pues, o sea, sí se me hace muy sentimientos encontrados porque pues de por sí el año pasado, no el año antepasado, cuando fuimos allá por Palenque, pues era un encuentro de comunicadores, ¿no? Y ahí nos encontramos con uno, pero uno como en veces va lo que va, a nosotros sí nos dijeron, si se encuentran y se saben todas estas ondas de Chiapas y de los STLN, tranquilos, o sea, no hay ningún problema. Después pueden preguntar, porque eran algunos miembros, pero, y nos dijeron también, no pregunten que qué pasó ahí o que qué onda ahí, porque muchos participaron. Inclusive me tocó uno que anduvo ahí, pero no, nunca le dije nada. Ya nos centramos cuando estábamos en la plática, en el cuarto y todo eso. Ya después me decía que qué lucha teníamos nosotros. Ya le expliqué sobre el caso del Pidio, los de Primo Tapia, la guerra cristera con Inés Chávez. Y le dije, ¿y ustedes sí están bien parados aquí? Y me dice, sí. Y empezó a platicar sobre Marcos y sobre ese día trágico, pues. Y me dijeron que ese día no pasaron, era que habían muerto también muchos niños. Y de esos niños, pues sí, yo vi pues unas imágenes que sí están bien frías y familias enteras, me decía que familias enteras habían ido ya muerto y solamente quedaba en veces uno o dos integrantes y que dice que él que pues se le fue un primo pues de él y dije no, pues qué feo pues, y me dice sí, por eso aquí pues todos estamos unidos y en veces esa unidad pues la entiendo en ese aspecto por lo que uno viene de comunidad pues de esa lucha que todavía persiste. Y si en veces ya no persiste, pues creo que en veces es tristeza, pero hay que luchar. Adelante. Gracias, Tata Manuel. Carlita, ¿ya estás de regreso? Carlita, bueno, a estar tomando sus 15 minutos. Bien, miren, a veces nosotros pensamos que sufrimos, ¿no? Y que tenemos carencias y que no podemos hacer las cosas. Pero a veces hay gente que sufre más, que tiene más carencias y de todos modos sigue haciendo cosas, ¿no? Este colectivo, además de hacer música, además de hacer propuestas educativas, hace teatro y otro tipo de cosas, ¿no? Y sigue luchando, ¿no? Siguen protestando porque no se les ha hecho justicia. En alguna ocasión platiqué con una persona que yo considero que era sabia, y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo que esta había sido una masacre por la que los mexicanos estábamos pagando actualmente, ¿no? Que porque si en ese entonces hubiéramos pedido justicia a todos, no hubiera pasado lo de Ayotzinapa, no hubieran pasado las muertes que hubo con Felipe Calderón, lo de San Fernando, lo de Coahuila, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor tiene razón, ¿no? Porque desafortunadamente por la falta de información o por la falta de ganas o por lo que haya sido, pues no fue una protesta tan fuerte como la que sí ocurrió en Ayotzinapa, ¿no? Pero este suceso sin duda marcó trágicamente la historia mexicana y marcó al sexenio de Zedillo, que fue cuando ocurrió. Y pues lo que yo quise mostrarles es precisamente que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen y no hay pretexto, ¿no? Así en las condiciones más difíciles se pueden hacer, ¿no? Y podemos tener un granito de arena, 2 granitos de arena, 3 granitos de arena y hacer una playa, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es lo importante. Siempre cuando queremos hacer algo, lo tenemos que hacer con herramientas, pero sobre todo con ganas de hacerlo, ¿no? Como les decía Jaime Escalante a sus alumnos en la película que les puse al principio del semestre, hay que tener ganas, ¿no? Lo primero que tenemos que tener para hacer algo son ganas. Y ya lo demás, pues lo vamos a ir consiguiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú, Carlita, si ya estás de regreso.
No, todavía no. No sé tú cómo lo veas, Ari. ¿Acerca de qué? Acerca de hacer las cosas, ¿no? De que siempre se pueden hacer, ¿no? Acerca de que ejemplos como el de este coro de Acteal nos invita a que podemos hacer cosas, ¿no? A pesar de que a lo mejor no tenemos muchos medios, pero que podemos hacerlas, ¿no? Pues me parece interesante porque yo creo que por medio de del arte, todo lo que tenga que ver con emociones humanas es con lo que se le llega a las personas principalmente. La música es una de ellas, la pintura, todo eso que tiene que ver más con lo artístico es con lo que las personas les da una gran motivación para poder cambiar y participar con ese cambio. Es lo que yo percibo acerca de realizar las cosas por medio de algo emotivo que llene a las personas de esperanzas, emociones que no vas a encontrar en un libro, por decirlo así, de lingüística, porque pues no vas a entender la mayoría de las palabras, que los términos lingüísticos que utilizan. Sería más algo más artístico, más emocional para que las personas puedan comprender, y ellos lo que hacen este coro es representar toda esa protesta, todos esos sentimientos de querer justicia por medio del arte, y esa creo que es una de las cuestiones que me gustó mucho de esto. Y lo que ustedes están trabajando también es arte, ¿no? Y es un arte muy propio, ¿no? Muy sí, es un identitario. Arte propio. La danza, el movimiento, es arte. Así es. Muy bien, Ari. Muchas gracias. Fer, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, efectivamente pues sí, es bastante complejo de cierta forma todo esto, porque es como usted lo menciona, se puede presentar la situación que sea muy difícil, que sea lo que sea, pero de cierta forma todos tenemos como que esa responsabilidad de cierta forma de seguir adelante en lo demás, o sea, no dejarse ganar por cualquier otro mal comentario o lo que sea, simplemente seguir adelante, aunque pues obviamente es algo muy, muy complejo, pero pues sí, es como dice, pues siempre se puede poner 1 o 2 granitos de arena, todo va. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, Fer, muchas gracias. Tata Manuel, ¿tú quieres intervenir, verdad? Adelante. Sí, y de hecho es muy en lo cierto, doctor, en ese ámbito que usted dice que cuando se quiere, se puede. En ese caso yo creo que sí, las comunidades indígenas han sido muy atacadas, pero cuando hay esta lucha y resistencia, yo digo que sí, sí se pueden dar giros diferentes, pues. Y lo he visto, pues, de esa manera que en veces las luchas pueden ser dolorosas y sí pueden ser así. En el caso de nosotros, pues, ¿qué pasó para que a la comunidad le dieran la libertad que se merecía, la emancipación que se merecía en ese entonces, la restitución de las tierras comunales? Lo logró. Pero trágicamente ya después en el 89 pues mataron a nuestro líder, Elpidio Domínguez Castro, y eso pasa en todas las comunidades. Muchas comunidades han perdido a sus grandes líderes de esa manera, o de repente los desvían, o por una o simple cuestión pues pasa eso. Y en ese caso reciente también hay que resaltar en el caso de Arantepacua. En el caso de Santa Fe ya iba adelantado con los papeles, pero
casi más o menos a la par. Entonces, para no confundir las cosas, pero los separaban más o menos unos meses, pero Arantepaco ahí estaba luchando eso. Entonces, cuando ocurre este trágico momento, cuando a sus comuneros los matan, de hecho el Estado, ellos pues fueron a pedirlo en el Estado y de hecho enérgicamente pues todos contribuyeron eso. Pero antes pues también había unas intimidaciones que me acuerdo que en esa ocasión agarraron como cerca de 40, 30 personas que las encerraron que porque fueron a un mitin y las encerraron y no sé qué mecanismos hay ahí, pues, pero al último la lucha de Arantepaco ha continuado y ha conseguido ese logro que es el presupuesto directo. En veces, pues sí, funciona económicamente para estar bien, pero digo en ese aspecto, ¿hasta dónde debe de haber parámetros para estar bien en nosotros, en nuestro entorno? Y hasta dónde está bien para no tener dinero. Y yo creo que ese es el equilibrio que estamos en esta materia de CESPI, ¿cuál eran? Inclusive nosotros mismos, cuando queremos dinero y más dinero, tenemos que equilibrar eso también. Y sí, a lo mejor las necesidades son infinitas porque nunca nos vamos a satisfacer, eso ya está científicamente comprobado. Y pues este tipo de luchas sí he llegado a permear. ¿Por qué le digo en ese aspecto? ¿Por qué digo esos dos entornos de Arantepaco y Santa Fe? Si Santa Fe pudiera unirse y crear un mecanismo independiente, sí lo podía lograr. Hasta ahorita podíamos ya tener el presupuesto directo, pero de repente hay grupos que no están de acuerdo. La misma comunidad o mismos por intereses personales no están de acuerdo. Eso por diferentes razones. Y háganselo entender o háganos entender otras situaciones. Es difícil y de repente pasan estas cosas. En veces digo que cuando pasan estas cosas ya hay divisiones y cuando hay divisiones pues pasan estas situaciones. Perdón. Y pero en el caso de Chiapas sí está más, pues está más organizados en ese aspecto. La otra, y sí, dicen, a lo mejor en veces son cuestiones que pasan. Dicen ellos que cuando intervinieron en el 95 de los hechos zapatistas empezó pues por eso también. Y de esos hechos de los zapatistas, pues simplemente hasta en ese entorno hay algunos casos especiales, como por ejemplo, hay comunidades, creo que la mayoría, si no me atrevo a decir o voy a mentir, pero sí, en el curso que habíamos ido, pero fue de cine y video indígena, pues concluimos varias cosas, pero compartimos varias ideas. Y allá dicen que esas comunidades que sí no han sido respetadas, ellos no pagan la luz. La luz y el agua es, ¿cómo se llama? Por acuerdo de la asamblea de los zapatistas, porque no se han cumplido los acuerdos de San Andrés. Eso es lo que especifican ellos. Por eso en esas comunidades sochiles y celtales, en donde ha llegado fuerte este ataque, ellos no pagan. ¿Por qué? Porque están en reivindicación, están en lucha y resistencia. Por eso ellos no pagan luz eléctrica. Eso a mí me causó pues gran asombro. Dije, carajo, pero ¿cómo? Sí, y ahí empecé a más cosas y ese señor nos decía, ustedes también podrían hacer lo mismo. Si ustedes son integrantes de comunidades indígenas, no pueden pagar nada porque ustedes están en su libre derecho y ustedes están exigiendo, a ustedes se les están invadiendo los terrenos que están ahí y cosas pues para cranearse la cabeza. Por eso sí, hay cosas que contrastan. Hasta ahí mi comentario. Dios me moya.
Dios de Tata Manuel. ¿Ya regresó Carlita o sigue fuera? Carlita. Bueno, chicos, hay uno de cada equipo, entonces les voy a decir cuál es la tarea. De la guía de revitalización lingüística, el módulo 1, unidad 1, le toca a Carlita y a Ari. Repito, módulo 1, unidad 1, de la página 21 a la página 70, son 49 cuartillas. Y del módulo 2, unidad 1, de la página 111 a la 123, ese es poquito, le toca a Fer y a Jimena. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? ¿Me puedo repetir las páginas? Claro que sí, mira, del módulo 1, unidad 1, página 21 a la 70, lo van a trabajar tú y Carlita. Página 21 a la 70, repito. Sí. Y del módulo 2, unidad 1, página 111 a la 123, Fer y Jimena. Ya vamos encaminando nuestro trabajo hacia la revitalización lingüística, que eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a agregar la revitalización cultural. ¿Sale? ¿De qué texto dijo que le íbamos a sacar, profe? De la guía de revitalización que les mandé. Está en el grupo. ¿De acuerdo? Okay. Bueno, entonces son las 12:02. Les voy a dar chance de que descansen para su siguiente clase y en la siguiente sesión los quiero temprano, no lleguen tarde, para que les pueda dar chance de irse temprano y que descansen mínimo unos 15 minutos, porque estas sesiones que doy generalmente son muy agotadoras. No crean que nada más para ustedes, también para mí. Así es que vamos a tratar de darles unos minutitos antes para que puedan entrar a su otra clase. ¿Sale? Ok, está bien. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, bueno, solamente que a mí sí se me hace un poquito difícil conectarme puntual a veces y a veces no. Bueno, tú tienes un justificante. Sí. No te preocupes por eso. Ok. Haz tu resumen bien y ya vemos qué hacemos. Fer, ¿tú sí te puedes conectar a las 8:30? Porque la otra sería que lo dejáramos a las 9, pero terminar 12:30. No sé qué les parezca. Para que tengan chance. Bueno, si quieren piénselo, no hay problema. ¿Sale? Eso que acaba de mencionar, profe, ¿se lo dijo solo a Ari y a Carla o era para nosotros también? Porque ahorita se me fue la señal. Para todos. Platíquenlo con Carla y que ella me diga. Si prefieren entrar a las 9 y salir a las 12:30 o entramos 8:30 o 8:45 y salimos un poquito antes de las 12:30 para que les dé chance de entrar a su otra clase. ¿Para cuándo, profe? ¿Para el siguiente miércoles? Pues ya si quieren para el siguiente así le hacemos. Y así no se desgastan ustedes, no me desgasto yo, no los regaño y no son regañados ustedes, ¿no? De todos modos, aquí la sesión va a seguir siendo igual de intensa, ¿no? Así es que por eso no se preocupen y van a seguir aprendiendo mucho. Bien, Carlita, ¿ya regresaste? Sí, profe. Ahora sí, ubícame cómo vamos en el trabajo. ¿Hasta qué parte ya vamos? ¿Cómo, profe? Sí, pues, ¿cómo llevamos nuestro trabajo ya armado? Pero en sí, lo de que hemos trabajado del semestre. Lo global, Carlita. Pues... pues, o sea, sí siento que hemos avanzado y así. Pero siento que ahorita estamos un poquito como atorados, no sé. Bueno, creo que hasta esta sesión como que ya se destensaron, ¿eh? Las anteriores los veía muy flojos. Muy flojos en el sentido de que todavía no sabían ni qué onda, no muy flojos de que tenían flojera, ¿no? Pero creo que en esta ya se destensaron. Lo que quiero es que tengan claro, y por eso le hice esta pregunta a Carlita, porque creo que todavía no les queda muy claro, es que ya vimos qué son las políticas de lenguaje, ¿verdad?
¿Sale? Ujú. Ya vimos los 4 elementos de las políticas del lenguaje, ¿verdad? Los que nos propone Díaz Couder. ¿Sale? La primera, ¿qué es? Eso lo deben de tener bien manejado. La ideología o Lo cultural, cultura ¿verdad? lingüística. Ok. La segunda, po- política de lenguaje. que tiene que ver con el lugar que se le Con el lugar asigna de la asigna, por parte de la sociedad y por parte del gobierno a una lengua y a sus una hablantes. lengua y a sus hablantes. Ya vimos que eso incluye todo, porque esas políticas que iban dirigidas hacia los indígenas no solamente iban dirigidos hacia la lengua, iban dirigidos hacia ellos, ¿no? Por eso cuando lo reducimos a la educación no lo podemos ver en su justa dimensión. Estas políticas iban a impactar hacia una asimilación cultural, ¿verdad? Y lingüística. Y eso lo debemos de tener bien clarito, que eso fue lo que se pretendió hacer, ¿no? Entonces, ya vimos eso. También ya vimos el entramado legal de las políticas lingüísticas, ¿verdad? Donde está fundamentado todo el aparato legal de reconocimiento. Vimos cómo la educación fue cambiando de un proyecto asimilacionista a ahora, en el discurso al menos, una política de interculturalidad, ¿verdad? Que ya vimos que no necesariamente se cumplen los hechos. Y vamos a entrar a la planificación lingüística, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, ya vimos que en Tiríndaro es necesario revitalizar lengua y cultura, pues ya le vamos a entrar a la revitalización, entonces vean cómo lo vamos graduando, ¿no? Y quiero que no lo pierdan, que así lo vayan viendo, para que en su siguiente presentación, Carlita, ya no salgas a disgusto, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta aquí ya ahora sí va claro? Nada más, ya lo Sí, tiene. profe. Sí, ya quedó claro. Conceptualizarlo, ¿no? Sí. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Comentario, sugerencia, queja? No. Si la queja es por trabajo, olvídenlo, ¿eh? No vamos a seguir trabajando así mucho. No, profe. Ok, bueno, entonces ya para la siguiente yo presento lo que es práctica valorada y ustedes presentan ya lo que tiene que ver con planificación lingüística. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, para que ya no se los describa en el grupo. Abre el equipo de Ari y Carlita, dependiendo si se van a conectar 8:45, 8:45 abren. Si se van a conectar 9, a las 9 abren. Y después entraría el equipo de Jimena y Fer y yo cierro. ¿Sale? ¿Pero con esos temas? Con esos temas. Ajá. ¿Con el de hoy? Con el tema que ya les pasé. Ya lo tiene Ari. El de la guía de revitalización. Sí, yo te aviso, Carla, yo te digo qué vamos a hacer. La lectura de ustedes está chida, ¿eh? La que tienen Carla y Ari está chida. La de Luis y Jimena es un poco más técnica, pero como ya vi que a ellos les gusta ese tipo de temas, por eso se los asigné así, desde el principio, ¿no? Entonces, te va a gustar a ti también, Fer, aunque sí es un poco más rocosa que lo que van a leer las chicas. Por eso también son menos cuartillas. ¿Sale? Bueno, pues, Tata Manuel, despide y vámonos. Sí, pues ya, ¿cómo se llama? Dios me amo, ya. Y que tenéis para mí que se amarrate. Takura pedin iskula kuno no escachame entonces hawa caña. Escatenerando tan hawa ses ya manda bawon ka escach. Ses ni anta caña. Dios me amo, ya. Dios me amo, ya mando cha. Ka Uchar wina pekwa. Uchar wina pekwa. Uchar wina pekwa. Uchar wina Uchar pekwa. buena picua. Buena pipa. Uchar wina pekwa. Uchar wina pekwa. Buena pipa. Uchar wina pekwa. Uchar wina Uchar pekwa. buena Pipa. Dios me amo, ya. Dios mío. Nos vemos el miércoles, chicos. Sí. Dios mío. Pórtense Miércoles. mal. Adiós. Cuídense, cuídense. Tata Manuel, te quiero comentar algo rápido. Sale, sale. Entonces, así está el rollo del cantante de Los Rayos del Sol, ¿verdad? Sí. Apenas conseguí el número. Ayer estaba hablando con él.